7 había trabajado la presentación principalmente en penalidades. Las penalidades, los plazos y los procedimientos. Las penalidades establecidas en la norma son de dos tipos. Una penalidad principal, que es por mora o atrasos injustificados, y otras penalidades. El tema de la penalidad por atraso o moras injustificado, el porcentaje máximo es del 10% del contrato principal, el 10%. Ahora, ¿por qué se toma penalidad injustificada? Si el contratista no justifica y no solicita antes de la culminación del contrato primogéneo una ampliación de plazo e indica que el atraso que tiene no le es imputable, la entidad le aplicará la penalidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, esta penalidad tiene una fórmula para su cálculo, el cual está establecida de la siguiente manera. La penalidad diaria equivale a 0.10, o sea, estamos hablando al 10% por el monto vigente del contrato entre el plazo por el plazo vigente en días. Perdón, el factor. La F es factor. El factor por el plazo vigente en días. El F, que es el factor, tiene los siguientes valores. Para el caso de bienes y servicios para plazos menores o iguales a 60 días, es del 0.40. Para los plazos mayores a 60 días, debería de ser el 0.25. Perdón, para el plazo mayor de 60 días, para bienes, servicios en general y consultorías es el 0.25. Para el caso de obras, el factor es el 0.15. Eso está establecido en el reglamento. Ya no me he inventado esta fórmula, está en el reglamento. ¿Y quién aplica la penalidad? ¿Quién hace el cálculo de la penalidad? Debería de hacerlo el área usuaria, o sea, el que conoce mejor de la atención del requerimiento. Esa área debería de hacer el cálculo correcto y adecuado de esta penalidad por atraso injustificado. Esta penalidad se aplica hasta un tope del 10%. Si la penalidad alcanza a este porcentaje, automáticamente el contrato queda resuelto. Las penalidades. La norma, aparte de la penalidad por mora o atraso injustificado, establece las otras penalidades y lo que conversamos en la mañana. Estas otras penalidades deben de tener la siguiente característica: deben ser razonables, objetivos, congruentes y proporcionales. No podríamos nosotros aplicar en el concepto otras penalidades con montos demasiado altos, por ejemplo, el tema de encontrarle al residente de obra sin los implementos de seguridad. Por día no le podríamos aplicar, pónganse 10.000 soles, no podría ser. Tiene que ser esta penalidad razonable. Las penalidades son un medio de presión para que el contratista ejecute su trabajo de manera adecuada. Entonces, y con lo que realmente ha ofertado, ¿no? Entonces, generalmente estas otras penalidades están calculadas en base a la unidad impositiva tributaria, la UIT.
En las bases estandarizadas de los procedimientos de selección, ya el OCE nos ha permitido tomar en cuenta algunas penalidades que son comunes. Por ejemplo, para el caso de la culminación de la relación contractual, cuya responsabilidad recae en el contratista. Entonces, ahí ya se ha establecido la proporcionalidad que se le da en función a la OIT como penalidad. Para el caso de supervisiones o consultoría de obras, también podríamos aplicar una penalidad por el tema de la presencia del personal clave de manera permanente en la obra. A la verificación de su ausencia también podría aplicársele una penalidad, y eso está en otras penalidades. Dice, generalmente se establece para su cálculo de otras penalidades usando el porcentaje de la unidad impositiva tributaria vigente. Ahí tenía unas consultas en una exposición anterior donde me decían, yo suscribí un contrato el año pasado, el 2018, pero estoy ejecutando la obra en parte del 2019. Para aplicar las otras penalidades, ¿qué voy a considerar? ¿El año de suscripción de contrato o el año en el año que estoy ejecutando? Lo correcto es el momento en que tú identificaste la falta y que esa falta genera la penalidad. Si tú contemplaste una penalidad por falta de indumentaria o los implementos de seguridad de tu residente de obra, para que tú puedas aplicarle la penalidad, en principio tienes que hacer una visita de campo. Lo debes de haber encontrado in situ, que este profesional no cuenta con los EPPs. Entonces tú le levantas un acta y le indicas que está incumpliendo y que le vas a aplicar una penalidad. Y tienes una fecha. Esa fecha, si es 2019, tendrías que aplicarle la UIT vigente. El año pasado era 4.150, 200. 4.150, entonces ahora es 4.200. Entonces le haces el cálculo en base a la UIT vigente. Ahora, ¿te pueden aplicar penalidades? Las entidades sí, pues te pueden aplicar, pero tú le puedes cuestionar y le puedes decir, no estoy de acuerdo en la aplicación de la penalidad. Es en este caso, sí, el no estar de acuerdo se lo haces ver a la entidad de manera escrita, y este cuestionamiento o esta opción de contradecir a la decisión de la entidad lo tienes que llevar a una conciliación o a un arbitraje. Secuencialmente, nosotros en principio para algunas controversias derivadas de la ejecución de un contrato podemos ir a una conciliación y resolverlo en este procedimiento conciliatorio. Pero existen otras acciones u otros cuestionamientos que no necesariamente se van a una conciliación, sino directamente se van a un arbitraje. Ahora, ¿cómo se cuestiona la indebida aplicación de la penalidad? En principio, la penalidad que te determinan como contratista y que te van a aplicar en tus pagos, te tienen que notificar por escrito, y la entidad también te debe de justificar el por qué te está aplicando la penalidad. No es que
hoy me levanté de mal humor y justo se agarró el expediente de mi contratista X y le aplico la penalidad. No, te debe de justificar también la entidad. A esto es que, tomado como conocimiento de la aplicación de la penalidad, nosotros tenemos que cursar un documento y expresar nuestra disconformidad. Expresamos nuestra disconformidad de manera directa o, notificado el documento de parte de la entidad, nos vamos a un centro de conciliación y solicitamos que este centro nos permita llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo tenemos para nosotros cuestionar esta indebida aplicación de penalidad? Tenemos 30 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación y/o aplicación indebida de la penalidad y/o hasta antes de la liquidación de contrato. Nosotros podríamos cuestionar la indebida penalidad. ¿Por qué? Bueno, esta parte de liquidación de contrato, ¿por qué la he puesto? Porque para el caso de obras principalmente, cuando nosotros hacemos la liquidación de obra, hacemos un recuento de todos los pagos a cuenta que hemos tenido durante la ejecución. Entonces, ahí podríamos determinar que en una determinada valorización se me aplicó una penalidad. Y como yo hago un resumen en la liquidación, puedo decir, todavía me faculta un derecho de cuestionarte una indebida penalidad calculada en contra mía como contratista. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, hay que considerar que mi derecho a réplica o cuestionamiento de alguna